con amabilidad se acerca para que pueda leer la palabra del Señor. Y lo vamos a leer, hermano, como es lícito, bajo la bendición de aquel Dios Trino, que es Padre, y que es Hijo, y que es Espíritu Santo. Y usted me dice... ¡Amén! Y usted me dice... ¡Amén! Lee la Biblia de la siguiente manera. Aconteció que estaba Jesús... ¿Qué cosa dice la Biblia que hacía Jesús? Orando. Jesús estaba orando. Ya empezamos con problemas. Jesús estaba orando, hermano. Y en un lugar que nadie sabe dónde fue. Pero el relato dice, y cuando terminó, fíjese en esto tan lindo, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó, ¿a quién? A sus discípulos. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Como también Juan, ese Juan es el Bautista, enseñó a sus discípulos a orar. Esto es palabra del Señor. Muchas gracias, Padre, por este lindo momento de poder administrar a tu iglesia. Yo solamente le ruego que usted me dé gracia, unción, autoridad y poder de lo alto para administrar una iglesia, Señor, que tiene una necesidad. Usted solamente conoce de manera muy profunda y exacta todo lo que hay en los corazones nuestros. Y por eso yo le quiero rogar que usted me limpie de todo pensamiento oscuro, que usted me limpie de todo pensamiento humano, de toda palabra ociosa y de toda palabra contaminada que pueda proferir mis labios, Señor. Límpieme del alma, Señor, hasta afuera, de la cabeza hasta la planta de los pies, para que cada enseñanza que salga en este altar pueda ser de bendición para tu pueblo. Necesitamos urgentemente aprender de tu palabra y para eso hemos llegado, para oír la voz de Dios. Para eso reprendemos al diablo en tu nombre, Señor. Lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesús. Reprendemos todo poder oscuro de las tinieblas, toda treta, toda trampa, todo dardo, toda saeta satánica que se quiera manifestar en el ambiente. Mientras predicamos tu palabra, haya un espíritu de adoración, de alabanza, haya sanidad, prodigios, milagros, señales, manifestación de tu gracia, de tu poder sobre tu pueblo. Aquí están los que hemos confesado tu nombre y los que te hemos declarado públicamente que tú eres el Señor. La bendición nuestra es la del Padre, es la del Hijo y es la del Santo Espíritu de Dios. Amén. Y le damos gloria fuertes al Señor, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Tome su asiento, por favor. Fíjese que lo interesante a lo mejor de observar este pasaje bíblico que hemos leído, que apunta a la pantalla el título de este mensaje, un hábito desatendido, me llama mucho la atención que los discípulos tengan intenciones de orar, porque ellos estaban con la persona más perfecta. Eso significa que de alguna u otra manera, ellos de alguna manera y de alguna forma siempre estaban pendientes de qué hacía su maestro. Los estudiosos dicen que este contexto bíblico abraza que los discípulos estaban observando a Jesús como él oraba. Nadie sabe específicamente cuánto tiempo estuvo orando en estos pasajes bíblicos, pero al menos creen que Jesús llevaba casi 4 horas de oración. Jesús era una persona interesada en orar. Jesús sabía que la oración era una herramienta que le ayudaría a hacer la voluntad del Padre. En muchas ocasiones Jesús se aprecia orando al Señor de esa forma: hágase tu voluntad. Y esas expresiones verbales del Maestro son a través de una oración. El problema está en que este mensaje se llama hábitos desatendidos. Para el que no pueda entender el mensaje, el título o la reseña que apunta a este mensaje, es que todos en nuestro cotidiano vivir tenemos hábitos. Yo cuando me levanto en la mañana, lo primero que hago es lavarme los dientes. Después me meto al baño, después de haberme lavado los dientes me peino. Y me aprovecho de peinar las cejas porque las tengo grandes, entonces las tengo que peinar. Y son otras actitudes y cosas que nosotros a diario hacemos de hábitos. Nos lavamos los dientes, comemos, tenemos comunicación con nuestros hijos, con nuestra esposa. Normalmente cuando me levanto por la mañana para salir al trabajo, beso a mi esposa en su frente y después observo a mis hijas en sus piezas para ver si están bien y aprovecho también de hacerles un cariñito antes de retirarme. Anteriormente me he lavado los dientes, me he peinado, me he aseado, me he cambiado ropita, gloria al Señor, me he echado un axe, no sé, cualquier cosita para tratar de andar al olorcito. Son hábitos que nosotros tenemos como seres humanos. Todas las personas en esta tierra tienen diferentes tipos de hábitos. El problema está en que a lo mejor hábitos pueden ser buenos, otros pueden ser muy malos. El asunto de aplicar los hábitos en la vida espiritual es tan delicado como en la vida cotidiana. Alguien expresa que los hábitos te pueden hacer triunfar,
tanto como los hábitos te pueden llevar a la miseria. Y Jesús, cuando está orando con un deseo, con una condición. Él estaba buscando al Padre. Él tenía fervientes deseos de hacer su voluntad. Él sabía, el Mesías sabía que tendría que llegar a la cruz del Calvario. No era un precio fácil, ni tampoco era un precio justo, porque Él iba a pagar los pecados míos, los pecados suyos. Una persona que no era culpable, una persona que no era condenable, alguien que no había hecho nada malo, alguien que no tenía pecado, alguien que habitaba la corporalidad de la deidad de Dios sobre Él. Él no tenía cosa por qué pagar, solamente le hacía bien a los hombres. La Biblia relata que Él vino a cumplir un quíntuple ministerio, o como se llama el ministerio quíntuple. Jesús vino a sanar enfermos, vino a traer las buenas nuevas del Evangelio, Él vino a predicar salvación, Él vino a traer libertad a los cautivos, Él vino a anunciar el día bueno de Jehová, Él vino a cumplir un ministerio, pero para eso debía estar sujeto a hábitos. Hábitos. Yo me imagino una persona que no se lava los dientes todos los días. Yo me lavo los dientes en la mañana, después de desayunar, después de almorzar y después, gloria al Señor, de tomar once. Y para los más hambrientos, a lo mejor después de cenar también. Pero son hábitos, son cosas que nosotros practicamos a diario. Los pensadores, los filósofos y los que estudian estos hábitos dicen que si usted practica durante 38 días una cosa, después eso se hace automáticamente en su vida. Y cuando hablamos de las relaciones espirituales para con Dios, hay hábitos. El Señor Jesucristo se cree que practicó 31 hábitos en su vida, en su ministerio. Para poder ejercitar un ministerio que al Padre le agradara, Él ejerció 31 hábitos que podemos observar en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los podemos ver, los podemos observar. Y uno de esos hábitos es la oración. Uno de esos hábitos es la oración. Lo interesante del contexto bíblico es que los discípulos tenían intención de orar. Ellos observaban a los discípulos de Juan el Bautista que la costumbre hebrea y judía era que siempre aquel que era maestro y que tenía discípulos le enseñaba de alguna manera alguna oración que le pudiese ayudar a enfrentar el día a día. Juan el Bautista seguramente los educó a sus discípulos y les enseñaba de alguna u otra manera diferentes tipos de oración para poder enfrentar el día. Algunos dicen que eran oraciones matutinas, otros dicen que eran oraciones antes de salir de la casa, porque la costumbre judía es muy distinta a la costumbre cristiana, pero eso no quiere decir que los principios del Antiguo Testamento que practicaban los judíos hoy día no se apliquen en nuestra vida espiritual. Estamos muy equivocados si estamos pensando que en el Antiguo Testamento solo se oraba y ahora en el Nuevo Testamento, como estamos en la gracia, no hay que orar. Estamos muy equivocados si es que estamos pensando en abusar de manera incorrupta de la gracia de Dios. Usted y yo necesitamos orar, usted y yo necesitamos conversar con Dios, usted y yo necesitamos tener una relación de conversación. Que fome sería tener una esposa y no conversar con ella, o que la esposa tenga un esposo y no tener ninguna especie de comunicación. A través de la oración nos encontramos con el Padre, a través de la oración confesamos nuestros pecados, a través de la oración recibimos fortaleza, a través de la oración podemos perdonar, a través de la oración nos podemos parar enfrente de aquellos que nos hacen mal, nos podemos parar enfrente como lo hizo Cristo, a través de las críticas delante de los fariseos que nos apuntan con el dedo, que nos disparan, gloria al Señor, saeta, para que nos sintamos podidos por dentro. Pero si no estamos sujetos al hábito de la oración, nos vamos a desviar del camino, porque la oración es lo que marca la trayectoria. La oración es lo que te va a hacer enderezar tu fe. La oración es lo que te va a permitir entender la voluntad de Dios, hermano. Los hábitos son conductas o acciones que repetimos muchas veces hasta que se forman parte de nuestra actividad diaria, según lo que nosotros conocemos como un diccionario de Real Academia Española. Lo relata de esa forma: son hábitos o conductas o acciones que repetimos muchas veces hasta que forman parte de nuestras actividades diarias. Sin duda, la persona más excelente a imitar es Cristo. Y todo creyente que lee la Biblia y tiene al Espíritu Santo será influenciado por la conducta de Él. Alguien pretende asumir que cualquier persona que esté cerca de Jesús sí o sí va a ser influenciada por Él. Los grandes pensadores dicen que solamente bastaría estar al menos 5 o 6 minutos con el Mesías para ser influenciado por su poder, para ser influenciado por sus hábitos, para ser influenciado por su actividad espiritual, para ser influenciado por las capacidades que Él tenía y que gracias por misericordia Él puede compartir con nosotros. Esos hábitos que el Señor practicaba no son hábitos que Él solamente los podía reflejar siendo Dios, no, Él también los practicaba en su humanidad para poder sostener el peso de la cruz, para poder sostener el peso de la conciencia de que tendría que pagar el precio por gente
gente que sería desagradable a su presencia, gente que rechazaría al Espíritu Santo, gente que rechazaría la palabra, gente que vendría a la iglesia y no tendría deseos de servir. Por ese tipo de gente el Señor tuvo que ir a la cruz del Calvario, y Él podría perfectamente haber retirado ese deseo del Padre, pero Él no. Él oraba: Señor, hágase tu voluntad, pase esta copa de mí, pero no como yo quiero, y que se haga como tú quieres. Si no hubiera sido por la oración, Jesús hubiera claudicado en dos pensamientos, pero la Biblia nos menciona que esa fue una de las grandes herramientas y de las almas que el Señor pudo usar para poder llegar a la conquista de la salvación, gracias a su sacrificio de oración, gracias a noche, aleluya, de oración, gracias a las rogativas, gracias a las lágrimas, gracias al sudor mezclado con sangre que fluía sobre su cuerpo para poder hacer la voluntad de Dios. Es el ejemplo más extraordinario que debemos imitar. No soy yo, no es su pastor, no son los grandes predicadores de esta tierra. La imagen perfecta a imitar es el Cristo de la gloria. Es la imagen perfecta, es al que debemos mirar, es al que debemos imitar. Y aunque te cueste, aunque falle, aunque tengas muchos errores, tienes que esforzarte, porque la gracia, el poder, la autoridad, la bendición, la mano extendida siempre estará para un pueblo, siempre estará para la iglesia que quiera hacer lo que el Padre y el Hijo hicieron en esta tierra. Sobre la persona de Jesucristo, Napoleón Bonaparte, un conocido y prestigioso militar francés, dice: conozco a los hombres y digo que Jesucristo no es un hombre. Las mentes superficiales ven una semejanza entre Cristo y los fundadores de imperios o los dioses de otras religiones. Esa similitud no existe. Entre el cristianismo y cualquier otra religión hay una distancia infinita. Todo en Cristo me sorprende. Su espíritu me cautiva. Su voluntad me confunde. Sus ideas y sus sentimientos, la verdad que proclama y su manera de convencer no se puede explicar ni por la organización humana ni por las naturalezas de las cosas. He buscado en la historia a alguien parecido a Jesús o algo que se aproxime al Evangelio y ha sido todo en vano. Porque la fuente del Evangelio está sujetada sobre una persona. ¿Y esa persona cómo se llama? Jesucristo. Él es el fundamento de la iglesia. Los profetas le llamaron la piedra angular que fue desechada por los edificadores. Nosotros lo conocemos como el Salvador del mundo. Ese personaje brillante, lleno de gracia y de verdad. Ese hombre que experimentó el quebranto, la traición de sus discípulos, el abandono de sus amigos, estaba lleno de hábitos. Hábitos como la oración, el ayuno, hábitos tan difíciles de enfrentar como las críticas de los demás. Jesús siempre se enfrentó al cuestionamiento de los fariseos, pero Él nunca atacó a las personas, Él atacaba las actitudes. Él nunca atacó a las personas para denigrarlas, por el contrario, era acusado porque entraba, aleluya, a la casa de los pecadores, porque se sentaba a comer con los adúlteros, con los fornicarios, pero la diferencia era que cuando Él se sentaba en la mesa, los que estaban alrededor se convertían. Por eso es tan prestigioso la persona de Jesucristo, porque cuando Él toca un corazón, no hay nada que se le pueda resistir. Pero lo peligroso, lo triste y lo angustiante es que hay una forma especial que la iglesia tiene de que el Señor toque nuestros corazones, y esa es a través de la oración. Y usted y yo estamos hartos falta de oración, estamos hartos falta de ponernos de rodillas, estamos hartos falta de declararle nuestras carnalidades, estamos hartos falta para que abandonemos nuestro egocentrismo, estamos hartos falta porque nos falta espiritualidad, y no vamos a conseguir espiritualidad si no tenemos momentos de oración, momentos de intimidad. No vamos a poder vencer al mundo, no vamos a poder vencer al diablo, no vamos a poder vencer la carne si no tenemos práctica de hábitos como la oración. Ahora se me complica el camino porque ¿cómo defino qué es la oración? Usted podrá decir es conversar con Dios, sería a lo mejor la forma más básica y a lo mejor la forma más simple de poder explicarle a alguien qué es orar. Según los grandes pensadores de las casi 8.000 religiones existentes en el mundo, todas tienen litúrgicas muy diferentes, adoran a distintos dioses. Algunas religiones, como a diferencia del cristianismo, no practican la Santa Cena, el bautismo en agua, etcétera. Pero el 98% de las religiones, si usted habla de oración, ellos saben a lo que se refiere. Porque la religión en sí busca tener una conexión entre Dios y el hombre. Pero para hacer una definición me costaría mucho, pero quiero leerle algunas definiciones interesantes de grandes hombres de la historia, cómo ellos observaban la oración.
Hemos dicho que Jesús es el personaje más extraordinario, más solemne. Es la bandera de nuestra fe. Jesús es la persona más linda, más dulce, más extraordinaria, más compasiva, más misericordiosa. Usted y yo no estaríamos aquí si esa persona en el capítulo 17 de Juan no hubiese intercedido profética y escatológicamente por nosotros cuando hace oración por sus discípulos y también ora por los que vendrían. Ahí estaba yo, ahí estaba usted. Jesús ya estaba pensando en mí. Jesús ya estaba pensando en usted. Jesús ya estaba pensando en usted, en jóvenes, en niños, ancianos y adultos. Cuando Él está, aleluya, orando por sus discípulos, le dice: Señor, y también oro por los que vendrán. Él te tenía visto, Él te tenía vista. Él sabía que algún día te harían llamado y que tú responderías, y nuestro corazón palpitaría, y nuestro corazón ya no palpitaría por lo del mundo, palpitaría por sentir la presencia de Dios. Por una oración profética y escatológica. Hablaba Jesús en un periodo muy cercano a su muerte que habría una cantidad enorme de gente que creería en su nombre. La historia aconseja que han pasado aproximadamente 1919 años de que Jesús murió y cada día hay personas que aceptan a este personaje maravilloso. Porque cuando se lo vuelvo a repetir, Él era cuestionado porque entraba a la casa de los pecadores y se sentaba a comer con publicanos. Él los transformaba. Eso era lo que le provocaba celo a los fariseos, que cómo una persona podía sentarse con pecadores y transformarlos. Es que Jesús vino a cumplir un ministerio de la reconciliación, pero ese ministerio tenía un fundamento y no era solamente hacer la voluntad del Padre, era la oración. Se cree que existen aproximadamente 99 versículos en los 4 evangelios que hablan de Jesús orando. Jesús era una persona intensa de oración. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, la Biblia menciona que Jesús estuvo toda la noche orando. Y yo a veces me siento avergonzado porque me voy a orar y no sé qué decir. A veces me he puesto de rodillas y he quedado en blanco. Y no he sabido qué decirle a mi amado. ¡Gloria a Dios! Y me he sentido un miserable. Me he sentido un pobre. Me he sentido ciego. Porque ¿cómo es posible que no tengamos palabras de oración, de gratitud, de alabanza, de reconocimiento y de autoexamen para dedicárselas a Dios? ¿Cómo es posible que haya una iglesia que está silente en las armas más poderosas que el Señor nos ha dado, como orar? Si cuando Dios quiere que nos acerquemos es para hacernos un bien. Cuando Dios quiere que yo ore y converse con Él es para hacerme un bien. No es para destruirme, para lapidarme como lo hacen los hombres. Jesús cuando te llama a orar es para enseñarte, es para instruirte, es para fortalecerte, es para animarte, porque Él sabe que mañana vendrán momentos tristes, angustiosos, peligrosos, en donde si no hay oración, ¿qué sería de mí? Pablo Deiros, un profesor de teología en Latinoamérica. La oración en términos generales es ofrecimiento de adoración, súplica, confesión y otro tipo de comunicación a Dios, de manera pública o privada, con o sin palabras. Generalmente se la considera una obligación religiosa. Es el corazón de la vida cristiana. Leía estas palabras el domingo después de llegar del trabajo como a las 12 del día y me sentía podrido por dentro. Porque la oración, para los grandes pensadores de nuestra teología, es el corazón de la vida cristiana. ¿Cuánto ora usted en el día, en la semana, en el mes? ¿Cuánto oro yo en mi casa, en mi oficina, con mis libros? ¿Cuántas palabras de gratitud o de perdón le ofrece al Señor? A veces somos tan egoístas en orar, oramos solo por nosotros. Señor, bendíceme, guárdame, está todo eso bien. Pero la oración tiene múltiples de propósitos. Y Pablo Deiros determina que la oración es el corazón de la vida cristiana. Pues esta no es otra cosa que una relación con Dios. Y la oración es la expresión más característica de esta relación. La oración es la expresión más característica de la relación de un cristiano con Dios. No es el ayuno, no es el congregarse, que todo eso hay que hacerlo, pero en el foco específico, la cualidad que va a estar más alto que cualquier otra es la oración. Es la oración. Es la invocación y no del hombre a Dios, porque al fin y al cabo cuando yo voy a orar, ¿qué es lo que digo? Padre. La oración comienza con Él.
Y cuando termina con Él. Gloria a Dios. Porque la oración es un hábito bíblico. Y no solamente de la costumbre judía, es una herramienta que el Señor nos ha dejado para practicarla. El problema está en que no lo estamos haciendo, hermano, y debemos ser honestos con eso. Amén, amén. Gloria a Dios. Se ha dado las más diversas definiciones cristianas en la oración. Todas ellas encierran un valor especial. Eso quiere decir que todas las personas cristianas de mente brillante que han podido definir la oración, cada una en su término tiene una realidad, una verdad. Eso está tratando de explicar el escritor. Y destaca aspectos muy importantes de sí misma. Por ejemplo, Tom White, conocido orador y escritor cristiano, que se desempeñó como secretario general de la Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos en Latinoamérica, define la oración como una ventana. Las oraciones en la Biblia son algo así, dice él. Lo que importa realmente es lo que se ve a través de ellas. Son algo así como ventanas a la eternidad, por las que podemos percibir profundas cuestiones relativas a la vida y a la muerte. No pasa mucho tiempo que usted olvidará que está tratando con la oración, por estar totalmente impactado por lo que ve a través de ella. Una ventana. Cuando oro, no solamente oro por costumbre, oro pensando y observando y mirando más allá de lo que puedo decir. Creyendo que hay alguien que está más allá que yo, más alto que yo, más sublime que yo, eterno por sobre todas las cosas, que creó el cielo, el mar, las estrellas, las lumbreras, y también lo creó a usted. Observar por la ventana de la oración me implica entender que hay alguien que me está viendo, que hay alguien que me está escuchando, y no solamente eso, es que hay alguien que me quiere escuchar diariamente. La ventana de la oración es la que nos va a ayudar a acercarnos a Dios. Nos va a ayudar no solamente a observarlo, sino que a impregnarnos de sus bienes, de sus capacidades, y como lo llama algún teólogo, sus atributos compatibles o comunicables. Porque en ese, abro paréntesis y lo cierro rápido, para que no me mire con esa carita, los atributos compartibles o comunicables son todas las virtudes divinas, los aspectos divinos que Dios tiene que comparte con el hombre, el amor, la misericordia, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay otras virtudes o otras capacidades que Dios tiene que no las comparte con nosotros, soberano, eterno, gloria al Señor, omnisciente, omnipotente. Eso solo le pertenece a Él. Pero en las cualidades que Él comparte con nosotros, Él nos permite observarlo, Él nos permite verlo, porque sería imposible, gloria al Señor, que si no tuviésemos atributos divinos que nos comparte Él con nosotros, pudiésemos acercarnos a Él, porque siendo tan insignificantes, tan débiles, tan poca cosa delante de Dios, que solamente con un soplo de su voz estaríamos desarmados, estaríamos, gloria al Señor, bajo tierra. Él está esperando que tú le llames, Él está esperando que tú hables, Él está esperando que tú golpees. Por eso la Biblia dice: el que busca halla, el que pide recibe, y al que golpea se le abrirá. Y Jeremías lo dijo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por medio de la oración, a través de la ventana de ella, lo podemos observar tal y como eres. Stanley Tons, destacado misionero metodista a la India y gran escritor norteamericano, en uno de sus libros devocionales más conocidos, llamado El Camino, define a la oración con estos términos: la oración es cooperación con Dios. En la oración uno coordina sus deseos, voluntad y vida con Él. Dios y el hombre se ponen de acuerdo sobre los deseos y propósitos y planes de la vida y los realizan juntos. Eso es la oración. La oración no es, pues, la tentativa de hacer que Dios cumpla mis caprichos. Es poner nuestra voluntad en armonía con la de Él. Pero la voluntad no es una parte separada del resto de la vida, sino que la voluntad es el yo en acción. De manera que la oración pone en armonía al yo entero con el entero yo de Dios. La oración es una forma de afinar mi conducta y mi camino. Se da cuenta que cada uno rescata de diferentes maneras qué es para ellos la oración. Uno dice que es una ventana, otro dice que es una relación de afinidades en donde Dios no va a cumplir mis caprichos, sino que Él va a determinar de alguna manera que yo haga su voluntad. Todos tienen una manera diferente de expresar la oración, pero todos buscan llegar al mismo punto: el hombre necesitando estar en relación con Dios. José Young, profesor durante muchos años en la Escuela Bíblica de Villa María, Córdoba, Argentina, define la oración como un diálogo con Dios. Él dice: la oración es básicamente una conversación con Él. No es una fórmula de palabras mágicas ofrecidas a cambio de algún beneficio. Se trata de algo muy personal, de una conversación íntima con alguien a quien amamos y quien nos ama también. Alguien que vive, que nos escucha
y que permanece a nuestro lado. Si tenemos esto en mente, quizá cuidemos mucho más cómo oramos y además de qué oramos. La ventana, el primer expositor. Una relación de afinidades en la voluntad, el segundo pensador. Ahora John está diciendo que esta relación es sobre una persona que necesita o que ama a alguien y que de manera recíproca él también está amando al otro que está buscándolo. ¿Me está entendiendo? ¿Me estoy dando a entender? Yo oro a Dios porque lo amo. Y Dios me escucha porque me ama. Qué interesante saber que alguien tan excelso me ame a mí. Lleno de debilidades y desperfectos. Usted me puede ver cantidades de defectos y los tengo todos. Y me faltaría tal vez lista para añadirle quizás cuántas cosas malas pueda haber en mí. Pero a través de la oración podemos definir una relación estrecha con Dios. Y a través de la oración vamos formando el carácter. Y vamos, hermano, conquistando lo que Dios tiene preparado para nosotros. Este extraordinario hombre, Moody Bowes, uno de los más grandes maestros de la oración del siglo XVII. Escuche, por favor. La oración es el contacto de un alma viviente con Dios. Mediante la oración, Dios se inclina a besar al hombre para bendecirlo, para ayudar al hombre en todo lo que él pueda, proporcionado o lo que el hombre necesite. La oración llena el vacío del hombre con la plenitud de Dios. Llena la pobreza del hombre con las riquezas de él. La oración aleja toda la debilidad del hombre al acercarse a las fortalezas divinas. La oración ahuyenta la insignificancia del hombre con la grandeza de Dios. La oración es el plan de Dios para suplir la continua e inmensa necesidad que tenemos como hombres, con la continua y enorme abundancia que Él tiene para nosotros. La oración eleva al hombre sobre lo terrenal y lo vincula con lo celestial. Los hombres no pueden estar nunca más cerca del cielo, más cerca de Dios, ni pueden ser más semejantes a Él en comunión más profunda y real que cuando están orando. Buena, anótala que es gratis. Yo leía estas cuestiones y los mocos se me caían solos, hermano. Hombres que provocaron cambios radicales en sus naciones. Lea usted lo que pasó después de la reforma en el año 1600 en adelante, cómo hombres con la oración conquistaron imperios. Cómo hombres provocaron reformas, hermanos, protestantes de verdad. Cómo pudieron instaurar, hermanos, la espiritualidad en una iglesia que estaba apagada, muerta por las reformas romanas. Porque la iglesia en esa época estaba en manos del catolicismo romano. Había una deformidad en la teología y en el credo cristiano. Y aparecieron estos grandes hombres de Dios a provocar una reforma, una revolución. Pero no una revolución como la que vemos hoy día, anárquica, rompiendo todas las cosas, robando, choreando, asaltando a la abuelita a la bajada de la micro. No, esta revolución fue una revolución espiritual. Y cada testimonio certifica de que fue la oración la bomba que penetró en el infierno. Fue la bomba de la oración la que movió los cimientos de las profundidades más oscuras. Porque hay alguien que dijo, usted puede tener toda la teología, pero si no tiene oración, el diablo no teme. Usted puede tener buenas obras, pero si no tiene oración, el diablo no teme. Usted puede estar haciendo grandes maravillas, pero si no tiene oración, el diablo no teme. A lo que el diablo le teme es a un creyente que está en oración con Dios. La Biblia describe la oración como clamar a Dios según el Salmo 130, verso 1. Elevar el alma al Señor según el Salmo 25, verso 1. Arrodillarse delante de Él según el Salmo 95, verso 6. Derramar el corazón a Dios según el Salmo 62, verso 8. Invocar el nombre del Señor, Salmo 116, verso 4. Buscar el rostro de Él, Salmo 27, 8. Doblar la rodilla, Efesios 3, 14. Clamar al cielo, Segunda de Crónicas 32, 20. Acercarse a Dios, Hebreos 10, 22. Presentarse delante de Él, según Salmos 5.3, levantar el corazón y las manos en oración, según Lamentaciones 3.41, y buscar al Señor, según Job 8.5. Todas las expresiones que le acabo de mencionar, según el libro del doctor Pablo Deiros, la oración poderosa, infligen en una actitud de oración. Jesús no solamente oraba de rodillas, Jesús oraba de pie, Jesús oraba acostado. Hay muchas formas de orar, hermano. El problema es que habiendo tantas formas no oramos. Me puedo orar acostado, manejando, puedo estar orando antes de dormirme en mi recámara, de rodillas, de pie, con la cabeza metida entre las piernas. Son tantas las facilidades que el Señor le ofrece al hombre para orar y aún así no queremos.
Si no es una cosa de que usted no tenga solamente hábitos, es que usted no quiere orar. Es que yo no quiero orar, si esa es la realidad, hermano. Usted no quiere orar y yo no quiero orar. Y queremos provocar avivamiento. Queremos provocar una revolución espiritual en nuestras iglesias, en nuestros templos. Queremos que nuestras iglesias se llenen y no le estoy faltando el respeto a la iglesia en la que me congrego. Estoy hablando de las generalidades. Porque esto de la oración no pasa solamente en mí y en usted, pasa en todos los lugares. A nivel universal estamos experimentando lo que se conoce el periodo de la iglesia de la Odisea. Una iglesia tibia, sin oración, sin búsqueda, sin clamor. Una iglesia que no tiene poder de Dios. Una iglesia que mantiene, aleluya, los brazos cruzados en medio del mensaje, cuando deberían estar dando palmas de alabanza. En medio del mensaje deberían estar sacándose un gloria a Dios, un amén. Hay gente que debería estar de rodillas, gloria al Señor, pidiendo perdón y misericordia. Porque si no fuera por la oración de su mamá, de su papá, de su hermano, de su pastor, usted estaría muerto, estaría perdido, estaría descarriado. Pero la oración es una herramienta. La oración es una herramienta, es un arma poderosa que el Señor nos dio. ¿Para qué? Para lanzar una oración poderosa. Es una herramienta para destruir fortaleza. Es una herramienta para cortarle la cabeza al diablo, a los demonios, a los principados, a las potestades. Porque la oración es una herramienta para la guerra espiritual. Estamos luchando no con usted, no conmigo, estamos luchando con el diablo, con los principados, con las potestades, y necesitamos la oración para penetrar el infierno, las cavernas del más abajo. Necesitamos salvar a la gente, y si no estamos en la oración, no nos va a ganar a nadie. Le da palma de alabanza al Señor, amén. Ahora, como dijo mi pastor Ramón el domingo, la pregunta sermonaria: ¿por qué debemos orar? Hay cristianos de 20 años que no saben por qué hay que orar. Y no se lo digo en el afán de la burla, lo digo con mucha pena, de tristeza y angustia. Hay cristianos que no saben por qué orar. Ni siquiera saben por qué deben orar. Llevan años en la iglesia, hermano, y han perdido hábitos tan importantes. Porque la oración es un hábito vital. Alguien dijo que la oración es como el agua que refresca el alma. ¿Acaso usted no ha llegado triste a las rodillas? A veces como un humilde predicador no he querido nada. Hace poco una experiencia muy fuerte, triste, que me dolía mi corazón cuando me enteraba de lo que sucedía. Pero si no fuera por la oración y por la misericordia que Dios extiende cuando oramos, he llegado con mi corazón destrozado. Y a veces ni siquiera he querido llorar en mi casa. ¿Sabe cuando lloro? Cuando me voy a bañar. Porque no quiero que mis hijas me pregunten: ¿qué te pasa, papá? Que mi esposa me observa y me diga: ¿qué te pasa, mi amor? Porque las dificultades, los afanes y las vicisitudes que presenta el Evangelio son muy complicadas en estos tiempos. Estamos experimentando, hermano, una fricción tan fuerte entre creyentes. Hoy día mi pastor lo hablaba con respecto a las redes sociales. Hay que saber ocuparla y es muy cierto. Por ahí hay un canibalismo, una jungla, una lucha como la lucha libre, hermano, cuando La Roca pescaba al Triple H y le tiraba debajo del ring y los otros se tiraban de la celda de acero. Oh, que me gustaba la lucha libre a mí. Y cuando llegaba al colegio me creía La Roca. Es una selva. ¿Por qué? Porque aunque no lo queramos reconocer, nos falta mucho orar. Usted hoy día no le puede contar a su hermano: el Señor me abrió las puertas para comprarme una casa. Llevo como 20 años orando por una casa y el Señor al fin me abrió las puertas, porque el niño se siente envidioso. Porque el problema de abandonar la oración no es solamente que perdemos la comunión con Dios, que nos invaden males. Si aunque usted no me diga amén, la Biblia lo dice. Gloria a Dios, aleluya. Porque cuando descuidamos la oración, ¡oh, Dios mío, qué terrible! Empieza una decadencia espiritual. Y ¿sabe? Se nota en los rostros. Se nota en los gestos de su cara. Antes, cuando usted tenía oración, Cristo vive. Y ahora que no tiene oración, puede estar el Espíritu Santo tocando a toda la iglesia. Y no estoy hablando de lucha, porque todos llegamos luchados a la iglesia. Pero hay que obligar a la carne a meterse en el fuego y en la oración. La iglesia de los Hechos en el capítulo 2 oraba fervientemente.
En el capítulo 1, para recibir la promesa de Jesús que vendría el Espíritu Santo y podrían recibir el bautismo del Espíritu con la señal de hablar en nuevas lenguas, la glosolalia. En la teología cristiana, glosolalia, expresión de un lenguaje no conocido. Pero ellos para recibirlo estaban orando. Después Pedro estaba en la cárcel con Juan, que hacían, oraban fervientemente por sus hermanos. Ahora se va un hermano de la iglesia, ¡gloria a Dios! Más espacio para mí. El problema no es que el hermano se vaya, es que algunos se descarrían. Nos gozamos de que el hermano se vaya, y el hermano no se va de para otra iglesia, ojalá se fuera para otra iglesia. No importa que se vaya, pero que se congregue, se salve, se vaya al cielo, pero no. Y todos esos sentimientos amargos, sucios, cochinos, que son un basurero en el rincón más profundo del corazón, hacen que usted y yo tengamos ese tipo de actitudes. Y esas actitudes no nos permiten orar como corresponde. Porque Santiago dice, para que ustedes puedan recibir, deben pedir como es necesario. Ustedes no reciben porque piden mal, porque ustedes piden para gastar en sus deleites. Y hay otras partes de la Biblia en donde dice que oramos y tenemos estorbos en el corazón porque hay problemas en la casa, con la esposa, y con los hijos, y con los pastores, y con los hermanos, y con todo el mundo, porque no he orado nada. Pero la vara siempre está acá para los demás. Cuando me toca juzgarlo a usted, yo siempre a usted lo miro con desprestigio, porque yo soy el más espiritual, el más santo. Yo soy el que ora más, el que lee más la Biblia, el que predica mejor, por gloria a Dios, Cristo vive, amén. Pero eso es una burla. Porque hay a veces que el Señor nos ocupa aquí y no hemos orado ni 5 minutos. ¿Y sabe por qué Dios le usa? Porque usted tiene una necesidad en su alma. No es porque oremos tanto más que usted, no, es que a veces la misericordia de Dios. Y si no fuera porque hay otras personas orando por mí, ¿qué sería de mi vida? Si no hubiera una iglesia orando por mi vida, por mi alma, por mi corazón, por mi casa, ¿qué sería de mi vida? Pero gracias a Dios por las mujeres que oran, gracias a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por las jóvenes que oran, por los niños que oran, por los muchachos que oran, por las señoritas que oran, porque mientras la iglesia ora, el poder de Dios se mueve. Mientras la iglesia clama, los salvamos gente. Mientras la iglesia ora, se cortan las cadenas. Mientras la iglesia ora, la iglesia prosperada. Mientras la iglesia ora, el diablo tiembla. Mientras la iglesia ora, recibimos bendición de papá. Solo para poder terminar, dije que me iba a demorar, ¿cuánto? 4 horas. Ay, papá, me queda todavía. Llevo 40 minutos. Lo voy a definir en 3 principios. ¿Por qué debemos orar? Y me va a permitir leerle una frasecita de 6 hojas nomás para que poder compaginar todo esto. Solo se las voy a leer porque el tiempo ya no me alcanza y quiero terminar. Para conocer primero la voluntad de Dios. ¿Para qué debo orar? Para conocer. ¿Debo orar para qué? Para conocer la voluntad de Dios. La oración nos provee de la sabiduría y las direcciones divinas que necesitamos. Si no queremos perder nuestro tiempo y esfuerzo en lo que no aprovecha para el día de mañana. Isaías, acompáñeme al capítulo 30, verso 21. Mire estas palabras, hermanos, ya estoy terminando ya. Gracias a Dios, dijeron los que no oran nunca. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que diga: este es el camino, andad por él. Y no echéis la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Debemos orar, ¿por qué? Debemos conocer la voluntad de Dios, la dirección. Número 2, para nutrir nuestra vida cristiana, el alma del creyente necesita también ser fortalecida y nutrida a través de la oración, a fin de que pueda llevar a cabo la tarea que el Señor le ha asignado. Tan serio y vital es esto que Pablo escribe en Efesios 3:14 al 17, y leámoslo por favor. Abra su Biblia, si ya estoy terminando. Efesios 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las necesidades de la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Número 2, necesitamos orar para nutrir nuestras vidas cristianas. Ahí lo está diciendo Pablo. No va a venir la provisión, la nutrición, si no viene del cielo, hermano. Y si no viene del cielo, no la vamos a poder encontrar, y para encontrarla hay que orar. No hay otra forma. Usted va a leer la Biblia, hágalo, lea todo lo que quiera. Pero si va a leer mucho, ore mucho también. ¿Dice amén? Amén. ¿Se le fue el avivamiento? 3.
para prepararnos para la batalla. El Señor no nos llamó a una vida descomprometida con su reino, sino a participar con Él en la guerra espiritual en la que Él está involucrado. La vida cristiana es una milicia, y en el cumplimiento de nuestro deber como soldados del reino, necesitamos de la oración. Debemos tomar nuestro tiempo en preparar nuestro equipaje y armadura. No se puede salir al campo de batalla si no estoy bien preparado y entrenado. Lea 2 de Corintios 10, 3, 4. Estas armas son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Eso es lo que dice el texto. Y para terminar, le voy a leer un pequeño párrafo. Yo soy tu compañía constante. Soy tu mejor ayudante o tu peor detractor. Yo te impulsaré hacia adelante o te empujaré hacia el fracaso. Estoy completamente a tus órdenes. Tú me necesitas para la mitad de las cosas que haces, y yo estoy listo para hacerlas rápido y correctamente. Soy muy fácil de manejar. Solo tienes que ser firme conmigo. Enséñame exactamente cómo hacer algo y después de unas pocas lecciones lo haré automáticamente. Yo soy el más fiel siervo de todos los grandes personajes y también de todos los fracasos. A los que son grandes, yo los hice grandes. Y a los fracasados, yo los he hecho fracasar. No soy una máquina, sin embargo, trabajo con la misma exactitud de una máquina. Además, trabajo con la inteligencia de un ser humano. Tú puedes usarme para adquirir ganancias o para perderlas. Para mí no hay diferencia. Tómame, entréname, sé firme conmigo y yo pondré el mundo a tus pies. Sé complaciente conmigo y te destruiré. ¿Quién soy? Un hábito. Buena. Un hábito. Se lo dije al principio. Estamos llenos de hábitos. Pero eso no quiere decir que todos sean buenos o que todos sean malos. Pero aquí lo dice. Entréname. Me gusta. ¿Me lo puedo leer de nuevo o no? Yo soy tu compañía constante. Soy tu mejor ayudante o tu peor detractor. Escúchelo, por favor. Guárdelo en su corazón. Yo te impulsaré hacia adelante o te empujaré hacia el fracaso. Estoy completamente a tus órdenes. Tú necesitas para la mitad de las cosas lo que yo hago. Y yo estoy listo para hacerlas rápido y correctamente. Soy muy fácil de manejar, solo tienes que ser firme conmigo. Enséñame exactamente cómo hacer algo y después de unas pocas lecciones lo haré automáticamente. Yo soy el más fiel siervo de todos los grandes personajes y también de todos los fracasos. A los que son grandes yo los hice grandes y a los fracasados yo también los hice fracasar. No soy una máquina, sin embargo trabajo como ella. Además trabajo con la inteligencia del ser humano. Tú puedes usarme para adquirir ganancias o para perderlas. Para mí no hay diferencia. Tómame, entréname, sé firme conmigo y yo pondré el mundo a tus pies. Sé complaciente conmigo y te destruiré. ¿Quién soy? Un hábito. Póngase de pie, por favor. El investigador George Bernard, en su libro Piense como Jesús, dice: considere el alcance de los beneficios de pensar y vivir como Cristo. Se nos ha prometido bienestar físico, estabilidad emocional, la capacidad de tomar mejores decisiones, relacionarnos ventajosamente, mejorar nuestro estilo de vida y salud espiritual. Cuanto más nos dediquemos a imitar los pensamientos y los modelos de conducta de Jesús, Dios está más dispuesto a bendecirnos y a utilizarnos para sus propósitos cuando se trata de la oración. Gloria a Dios. Nos falta orar. Usted no me diga a mí sí, no, más o menos, poco, mucho. Examínese usted. Yo cuando estaba leyendo una de estas frases en mi casa, en mi espacio donde estudio y leo y oro, y echo fuera demonios y recibo el Espíritu Santo y los ángeles, las visiones, las revelaciones del Apocalipsis. Estaba leyendo esto y me sentí miserable. John Wesley, L.D. Moody, grandes predicadores, Ravenhill y otros más extraordinarios. En nuestra época contemporánea, el hermano evangelista Gigi Ávila, ¿quién no ha escuchado un testimonio de oraciones de él? No se paraba hasta que Dios le hablaba, Dios le contestaba algunos mitos, para algunos cosas media escépticas, pero sabemos que la oración toca el cielo. Y cuando la oración toca el cielo, ¡ay, que papá se mueve! Necesitamos orar, iglesia. Porque cuando tenemos una oración como corresponde con Dios, podemos perdonar.
Cuando tenemos una buena oración, una buena relación con Dios, podemos pedir perdón a los que hablan mal de nosotros, nos difaman, nos calumnian, nos desprestigian. Jesús lo hizo con los fariseos. En este mismo libro, Los hábitos de Cristo, en el capítulo 7, habla de que Jesús tuvo que enfrentar la calumnia. A él le decían echar los espíritus inmundos por Belcebú. Críticas, calumnias, mentiras. Eso va a llegar tarde o temprano a las puertas de tu espalda, de tu familia. Lo importante es que estés dispuesto a perdonar. Gloria a Dios. Y para perdonar hay que saber orar. Amén, amén. Para perdonar hay que saber dirigir el corazón. Cuando yo oro puedo amar al que me aborrece. Puedo practicar los mandamientos, la ética en los 10 mandamientos, uno de los más grandes, no calumniar, según los grandes pensadores sobre la ética cristiana, porque no hará falso testimonio contra tu hermano. Estamos llenos de eso. Pero ¿cómo perdono eso si no tengo oración? ¿Cómo perdono a mi agresor si no tengo oración? ¿Cómo voy a perdonar a un hermano, a un siervo que me está difamando si no tengo oración? Voy a pescar el hacha, lo voy a partir en 1000 pedazos, lo voy a descogotar, lo voy a exponer. No lo puedo hacer porque él es tan igual que yo. Gloria a Dios. La sangre de él fue igual que la que me limpió a mí. Pero cuando entendemos esto con un corazón noble, Dios hace cosas grandes. En tu casa, en tu esposa, en tus hijos, en tu familia, en tu iglesia, donde nos reunimos, donde cantamos, adoramos. No hay cosa más linda que tener oración en el corazón. Amén, amén, amén. Porque cuando vienen los momentos malos, podemos disfrutar de saber enfrentarlos. Jesús era una persona que sabía orar. Él oraba de manera abrupta, noches completas. El Señor es nuestra imagen, es nuestra manera de imitar. Iglesia, no se olvide, Jesús es la imagen a imitar. Gloria a Dios. El Señor, en sus hábitos de oración, por favor, para terminar, oró muy temprano por la mañana, según Marcos 1:35. Habiéndose levantado muy de madrugada, todavía de noche, Jesús salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Oraba solito, a veces acompañado, pero oraba. El Señor oró por la noche y algunas veces, todas las noches, aconteció en aquel día que Jesús salió al monte para orar. Y pasó toda la noche en oración hacia Dios. ¡Qué lindo! Él oró con personas y a veces solo. Jesús oraba continuamente. Le refirió también una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas 18:1. Mirando hacia arriba, según Juan 17:1. Oraba arrodillado, Lucas 22:41. Postrado, Mateo 26:39. Antes de tomar grandes decisiones como la elección de sus discípulos, Jesús entró en oración. Y antes de ejercer su maravilloso ministerio terrenal, estuvo 40 días en oración. Oro 5 minutos y ya no quiero más guerra. Estamos mal. Pero el Señor nos abraza en esta noche otra vez. El Señor. Como la gallina recoge a sus polluelos. Y le dice a usted y me dice a mí, ora más. ¿Para qué se va a tirar 2 horas a orar? Si ya ora 15 minutos, métale 10 más nomás. Y después mañana le mete otros 10 más y ya no son 15, son 30. Amén, amén. Y usted no se va a dar cuenta cuando lleve una oración de agua. ¿Usted qué es una oración de agua? Una oración de lágrimas. ¿No ha experimentado una oración con lágrimas? Que comienza a orar, a confesar sus debilidades, sus pecados, sus cochinadas, gloria al Señor. Y de repente comienza a orar por su esposa, por sus hijos y comienza un quebrantamiento interno. Y de repente usted comienza a orar y comienza a orar con sus lágrimas. Y usted ve el reloj, oré 40 minutitos. Y fueron mis lágrimas las que rociaron el madero de la cruz. Mi Señor, muchas gracias por esta oportunidad.